La evaluación que tendríamos que hacer es que las EPS, como intermediarias financieras de la salud, ya no generan valor agregado al sistema. Están quitando valor al sistema de salud en Colombia. Y por tanto, la conclusión a la que debimos llegar legislativamente y desde hace ya un buen tiempo es que las EPS deberían salir del sistema y reemplazarlo por otros modelos de salud exitosos en el mundo. Pero los intereses creados ya con un cuarto de siglo lo impiden. Son intereses económicos y políticos. La inmensa mayoría de las EPS hoy no pasan el puntaje de mínima calidad de atención a los usuarios. La más grande es la peor, Medimás, que van a salir del mercado, porque así hay que hablar en términos de la ley 100, el mercado. Y he aquí mi preocupación. El mercado va a quedar en manos de 4 EPS, a las cuales piensan cambiarles el nombre, como es costumbre en Colombia, maquillar el problema. Es decir, estaríamos ante un oligopolio de la intermediación de los recursos de la salud, un oligopolio en mayoría en manos privadas, un oligopolio privado de los recursos públicos de la salud, lo cual nos lleva a pensar en modelos de salud preventiva. Desde hace varios años, Gustavo Petro había propuesto un sistema preventivo, pues como se ha evidenciado en la historia de las EPS, la salud se ha convertido en un negocio y el paciente en un cliente, pues tal como lo dijo el doctor Germán Reyes, los intermediarios de la salud son los bancos. Todos los recursos de la salud tienen que llegar a manos de aseguradores privados, entonces tienen que acabar con los sistemas públicos de seguridad social. Con este modelo lo que se está negando permanentemente es el derecho a la salud de los colombianos y lo que se ha montado es un gran negocio en torno a la enfermedad. Y como dijo el senador Jorge Robledo, pareciera que el objetivo de la ley es hacer ricos a los dueños. La ley es para que el sector financiero del país e internacional se gane una plata con el pretexto de la salud de los colombianos. Solo veamos un ejemplo con Sura. Sus mayores accionistas son los banqueros dueños de la revista Semana, Cementos Argos, Nutresa, Alcosto, Banco Norges y unas entidades muy interesantes conocidas como Fondo Bursátil Share Colcap y el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de SIP. El fondo Share Colcap está conformado según lo dispuesto en el decreto 2555 de 2010 y adivinen quién firmó el decreto. Sí, el ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, hoy acusado Óscar Iván Zuluaga Escobar. Además, miren esto otro, la sociedad administradora del fondo es la sociedad City Valores, la cual se creó mediante escritura pública número 1244 del 31 de mayo de 1993, justo el año en que se publicó la ley 100 de Álvaro Uribe. Y tal como lo dice su política de inversión, la salud o el bienestar de las personas queda en segundo o tercer plano, pues su objetivo es obtener rendimientos de las inversiones. Y tal como lo dice el informe de la Superintendencia de Sociedades sobre las 1000 empresas más grandes de Colombia, en el ranking de las empresas con más ingresos en el país se encuentran varias EPS, como la nueva EPS, Sura, Sanitas y Salud Total, las cuales reciben billones y billones todos los años, de los cuales gran parte, en vez de ir a hospitales, clínicas y farmacias, cae directamente en las manos de los inversionistas como ganancias. Al final, el dinero de los medicamentos que no pueden comprarse caen en BlackRock, la sociedad de inversión multinacional estadounidense que administra al inversionista de Sura. Y tal como lo dice su ficha, trata de obtener resultados de inversión que corresponden al retorno. Y dentro de sus principales inversiones se encuentra Sura, quien solo en 2023 recibió 11.24 billones. Y este es solo un pequeño ejemplo de cómo la salud en Colombia se ha convertido en un negocio tan redondo que hasta inversionistas de Estados Unidos invierten en él. Tal vez por ello Gustavo Petro comentó: esta es la reforma a la salud por la que hemos luchado. Su objetivo es evitar al máximo que la gente se enferme. El negocio lo hacen con el enfermo, pero la salud preventiva es el derecho ciudadano. La salud. Nunca hemos tenido tampoco eso, hasta ahora. Llega esta oportunidad de que le lleguen a la casa a uno y hagan un examen.
En este nuevo gobierno, con nuestro presidente Gustavo Petro, se ha cumplido lo constitucional, lo que está en la Constitución del 91, que es proteger y brindar la seguridad de salud dentro de los territorios étnicos, donde no se había visto más antes con los otros gobiernos. Anteriormente el tema de salud para los pueblos indígenas era pésimo, no atendía bien el hospital, que los indígenas que llegaban con una cópora así bien regladita, con su traje típico, traje así sucio, así como sea, el médico aquí en Arauca en la época no lo atendía bien. Muchísimas gracias a ustedes, todos ustedes, y las gracias que ustedes vinieron y todo el esfuerzo pero llegaron aquí a nuestros territorios. La Ley 143 de 1994 fue firmada por César Gaviria Trujillo y su ministro de Minas y Energía, Guido Nule Amin, el padre de Guido Nule Marino, uno de los integrantes del controvertido Grupo Nule, el cual fue condenado por el desfalco a Bogotá en el carrusel de la contratación. Debemos saber que la hermana de este señor, Katia Nule Marino, es la esposa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Continuando con la ley del padre de este corrupto, detallamos el artículo 44. Allí se estableció que el régimen tarifario para usuarios finales se hará bajo los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad y distribución del ingreso. En palabras sencillas, las transacciones son libres y se remuneran mediante los precios que acuerden las partes. Eso a pesar de que la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía dijera que se están presentando incrementos considerables en los precios de la energía, tal y como se muestra en esta tabla, pues no se entiende el aumento con reservas y aportes hídricos, o sea, lluvias con porcentajes altos, pues los que crean la energía ponen un precio con el efecto precio de bolsa y expectativa de niño, nada aplicado a la realidad. Y aquí debemos saber que de acuerdo a Colgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, el 85% de la capacidad instalada en cuanto a generación de energía se concentra en estas 16 generadoras, las cuales conforman el primer escalón dentro de los 5 principales que llevan la energía al usuario final. Solo Isagen es propiedad de más de 19 centrales de generación eléctrica en Antioquia, Tolima, Santander, La Guajira, Meta y Caldas. De esa magnitud es este millonario negocio, pero lo aún más monopolizado es la distribución. Por ejemplo, en Bogotá solo existe Enel, en Medellín EPM y en Santander EXA, quien por ejemplo en ese departamento es dueña de todas las líneas y transformadores. La transmisión también está en manos de unos pocos. Solo el Grupo de Energía de Bogotá cuenta con 18.000 líneas de transmisión y claro, estas empresas están llenas de exempleados de los gobiernos anteriores, como Ana María Cadena Ruiz, quien trabajó en los sectores de Hacienda, Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social. Andrés Escobar Arango, quien fue miembro de la Comisión de Energía y Gas CREC, subdirector general del Departamento Nacional de Planeación, y elaboró y presentó ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, además de haber estado en varios puestos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. María Mercedes Cuellar fue ministra de Desarrollo Económico, directora ejecutiva del Departamento Nacional de Planeación, viceministra de Hacienda y ministra de Hacienda y Crédito Público. Y Luis Ricardo Ávila Pinto, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en Colombia y secretario privado de la presidencia de Colombia, es además analista de El Tiempo, el periódico de Sarmiento Angulo, donde escribe columnas de economía tituladas De mal en peor, un bache temporal y Mejor o menos peor, columnas que van dirigidas sutilmente al gobierno Petro. Es importante entender entonces que las empresas que ponen los precios están comandadas por ex empleados de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en la junta directiva de Celsia está nada más ni nada menos que José Manuel Restrepo, uno de los críticos de Petro y quien fue ministro de Comercio y luego ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Iván Duque. En Celsia también encontramos a Eduardo Pisano de Narváez, quien fue senador, secretario general
general de la Presidencia de la República y ministro de Desarrollo Económico de Andrés Pastrana. ¿Y será que a estos señores les interesa venderle a los colombianos la energía más barata y cambiar las fórmulas tarifarias para que los colombianos paguen menos? Tal vez por eso el presidente Gustavo Petro arremetió con este discurso. ¿Es que la tarifa de energía eléctrica que hay hoy en Colombia es justa? No, es una pura y mera especulación. Se están comiendo dineros de la gente y de la economía porque unos señores de la CREC hicieron una fórmula hace muchos años que está mal hecha porque está a favor de ellos y no del usuario de Colombia. Venden el kilovatio hora generado en una hidroeléctrica que es barato a precio de una termoeléctrica en gas que es el más caro. Y entonces toda esa ganancia al bolsillo. Incluso hay que decirlo que no lo dije ahí porque se me olvidó, incluso se ha creado un mercado de intermediarios entre esos generadores y los que compran la energía, que pasan de 220 kilovatios hora, compran a Urrá. Ojo, congresista, sindicalista. 220 pesos kilovatio hora le compran a Urrá, que es del Estado, y le venden a Aires, que después le vende a 880 el kilovatio hora. ¿Quiénes son? Y entonces no solo ahí, es en GESELCA, es en todas las partes. Entonces crearon un mercado intermediario que triplica el precio de la energía eléctrica en Colombia. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Politiqueros, amigos de los politiqueros, negociantes con la pobreza de la gente, porque pagar esa energía equivale a dejar sin sopa al viejo y al hijo, vampiros de los pobres. Eso no pasa más en mi gobierno. Eso no pasa más en mi gobierno. Energía tendrá sobretasa de 4 pesos por kilovatio consumido para salvar a Electricaribe. Este es un titular en donde se informó que el gobierno Duque en el Plan Nacional de Desarrollo aprobó un paquete de medidas para salvar a la compañía. Parte de la ayuda era destinar 1.200.000 millones de pesos para el pasivo pensional, pero no sabemos qué hizo mal Duque, pues según esta resolución de Superservicios se ordenó la liquidación de Electricaribe. De acuerdo a la información tarifaria de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, la tarifa al usuario final en todos los estratos no dejó de crecer. Todos alcanzaron un incremento anual en el kilovatio hora, como puede verlo gráficamente. La gráfica que acabamos de ver es la de Aire, empresa que con la venta de Electricaribe se creó junto a Caribe Mar de la Costa para atender la demanda. Aire fue constituida en abril de 2020. Ahora, es importante saber que durante la pandemia las comercializadoras podían aplicar el mecanismo de opción tarifaria, el cual consiste que durante la pandemia a los clientes se le cobraría un valor inferior en la tarifa de energía, aunque los costos reales fueran más altos. Veamos un ejemplo con las tarifas de EDEC, una empresa que aplicó la opción tarifaria desde marzo de 2020. En ese mismo mes el costo real fue de 614.48 pesos, o sea, lo que tenía que cobrar en la factura, pero realmente cobraron 586.37 pesos. Y lo mismo pasó durante los siguientes meses. Pero ¿quién pagaría todas estas diferencias entre el costo real y el cobrado al usuario al final? Pues esta acumulación de saldos serían pagados posteriormente por el usuario en una fase de recuperación de los saldos. O sea, es como si hubiéramos sacado a cuotas esa energía que consumimos durante 2020. Por eso Gustavo Petro había escrito lo siguiente: la opción tarifaria la creó Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina, pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del COVID, pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno, esa deuda asciende a 5 billones de pesos y
deben ser pagados. Y es que tal como lo escribió Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, en una carta dirigida al Ministerio de Minas y Energías, sus empresas observaron con gran preocupación que la situación de liquidez de las comercializadoras estaba empeorando debido a las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria. Al final, como se explica en esta gráfica, recuperar el valor financiado se traduce en cobros relativamente elevados, pero con incrementos parciales para el usuario, lo que corresponde al periodo de amortización. Por eso, hasta diciembre de 2020, ya los colombianos le debíamos a las comercializadoras estos millonarios saldos. Pues bien, con esta resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se ordenó la toma de posesión de los bienes y negocios de Aire, y en un comunicado se informó la suspensión del cobro de la opción tarifaria para los usuarios de la empresa intervenida. Y como bien sabemos, desde hace mucho el presidente ha venido luchando contra las altas tarifas de energía. Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario. Las usuarias no tienen derechos en esas leyes. Las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y en cambio la gente pobre se queda sin el servicio público. Nosotros vamos a variar eso. Nosotros creemos que el servicio público debe tener en su centro, en su corazón, al usuario, a la usuaria del servicio, que puede y debe tener instrumentos para incidir en la política de las tarifas. Sin embargo, Alejandro Char, desde su cuenta de X, dio la gran noticia de que a partir del mes de octubre el servicio de energía se reducirá entre un 20 y 25% el costo del kilovatio, al acordarse la suspensión de la opción tarifaria, por lo que medios como la FM informaron que fue el alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien anunciaba la gran noticia, por lo que el ministro Daniel Rojas comentó: aunque es un logro del gobierno nacional, este medio le da el crédito al alcalde de Barranquilla. Por eso es que debemos informarnos a través de medios alternativos decentes. Más, me dicen Wally, y menos de esto. Además, el historiador Hernando Franco agregó: se está robando el trabajo de otros, qué novedad. Y la senadora Esmeralda Hernández escribió: Char es un sinvergüenza, quiere vender como suyo el logro de bajar las tarifas cuando es gestión del gobierno de Gustavo Petro al intervenir Aire, que abusaba de los usuarios. Deje de colgarse medallas ajenas en este tema. Además, el mismo Gustavo Petro le respondió a la FM: no entiendo estos titulares, el gobierno hace la intervención de Aires para buscar bajar las tarifas y reducir el riesgo de apagón, y resulta que la prensa dice que es el alcalde, que no tiene nada que ver con la intervención. Vaya. Estamos honrando el compromiso del señor presidente de la República de rebajar la tarifa y hemos encontrado el mecanismo. Lo vamos a aplicar a partir del 1 de octubre. La rebaja será significativa, del orden del 25 al 30% de la factura. Esperamos con esto recuperar nuestros clientes, la confianza de nuestros clientes, y esperamos como respaldo o como respuesta un mejor recaudo de energía que nos sirva para todos los programas de inversión que se requieren en la empresa, y que los usuarios que no son nuestros clientes regresen a esta su empresa Aire, intervenida por los Superservicios Públicos Domiciliarios. Cuando el país estaba incendiado en contra de Iván Duque, él dijo que el país no estaba descontrolado. Colombia no está fuera de control. Pero Duque tenía todo tan bajo control que miren lo que le tocó hacer. Y hemos apelado también, cuando ha sido necesario, a la figura de la asistencia militar, que está contenida en el Código Nacional de Policía y que es una herramienta a partir de la cual la fuerza pública no policiva
ayuda a salvaguardar infraestructura estratégica y a hacer también protección disuasiva. Lo peor fue que periodistas como Luis Carlos Vélez le seguían el juego, compartiendo frases del expresidente como "no voy a aceptar que nadie desangre a Colombia". Pues todos sabemos que el periodista es muy amigo de Iván Duque. Solo recordemos la rigurosa entrevista que le hizo al expresidente. Este es el momento después de empatarle a Iván Duque en el Rock Challenger FM. Pierdo estrepitosamente en segunda vuelta. No, empataron. Listo. Valdés empató de verdad. Y el que pierda invita almuerzo. Hay que meter un desempate. Ahí va. Silencio. Ahí va, se fue. Jump. Muy bien. Y es que en cuanto a paros, en vez de titular como escriben los titulares de Petro, un rey caprichoso, a Iván Duque después de 3 semanas de paro le titularon "Yo no estoy en laberintos", en una entrevista con lavada de cara incluida hecha por Luis Carlos Vélez. El mismo periodista dijo que el gobierno Petro es un retroceso en todo sentido, un petroceso que nos costará años en revertir. Esto lo escribió el 10 de noviembre de 2023, o sea, 1 año, 3 meses y 3 días después de que Petro se sentó en la presidencia. Pero con Duque compartió estas palabras: "Duque aún tiene tiempo para ser un buen presidente. El reloj está contando", y lo dijo a solo 10 meses y 13 días del gobierno Duque. Pero no se le ocurrió un duqueceso, sino que aún tiene tiempo para ser un buen presidente. Sus columnas en Semana en la época de Duque eran, por ejemplo, para limpiarle la cara a su campaña y, cómo no, regar el cuento de un atentado para matar a Duque, incluso con francotirador, aunque al final nunca pasó nada. La tarea de Vélez en Semana era simplemente hacer quedar bien a Duque y, cómo no, intentar separarlo de la sombra de Álvaro Uribe. Lo reprochable es que el señor trató bien a Duque a pesar de que ese gobierno lo haya puesto en una lista de perfilamiento, en la que incluso se exigió entregar nombre y, si es posible, número de identificación de las personas que eran propietarias de las cuentas que figuraban en la columna denominada influenciador. Pero de esto no vimos una columna de Luis Carlos Vélez en Semana, pues el periodista, desde que se unió a Semana, tiene el mismo objetivo de todos los que están en la revista: hablar mal de Petro. De hecho, todas las columnas que vamos a mostrarles tienen un mensaje contra el presidente. Veamos: Petro es todo, pero imbécil no es. El fin de la democracia. El odiador en jefe. Es guerrillero presidente. Santos y Petro. Perfumando a Petro. Carta desde el futuro. Se busca capitán. El día más importante. Sin control. El deseo de sangre. ¿Cómo vamos? No se volverá a votar por la izquierda. Los ataques de Petro a la prensa. Votar con los pies y petrificados, mostrando un sesgo gigantesco en todos sus editoriales. Y es que el señor tiene tanto odio con todo lo relacionado con Petro que miren lo que dijo. Medios de comunicación alternativas que son cloacas, un señor Wally que gana millonadas, que es una ballena impresentable. Y entonces, ¿qué hacemos todos? Nos quedamos quietos, pues. Elegimos un rey. Entonces toca salir corriendo otra vez, profe, no sé. Digo, esa era mi reflexión en el carro. Y otro de los periodistas, Melquisedec Torres, escribió: "El tipo que se llama Walter se hace llamar como la ballena desde hace varios años y ahora considera gravísimo delito de lesa humanidad que le digan ballena, por lo que Wally así lo cayó. Nunca dije que lo considerara un delito. Mediocre servil de la derecha. No me he quejado. Es divertido. Me parece que no les da para más el cerebrito y está bien, los compadezco. Wally no es por la ballena, bobito, pero entiendo que le toca validar todo lo que diga Vélez, así sean las agresiones que tanto critican y por las que claman respeto a la Flip. Entiendo que lo que hace Vélez sí les parece periodismo. Delito sí debería ser que usted, con tanta retractadera, siga en un medio de comunicación". Además, agregó: "Luis Carlos Vélez está tan mal de rating que se la pasa hablando de mí en ese programa mucho basura.
emisora que dirige. Ya les voy a hablar de él un poquito. Sigue de número 1 la tendencia, la cloaca es la FM. Ahí tienen a El Nichito. Están asustados porque juntos les hemos quitado la máscara y ya no nos engañan más. Seguimos adelante, amigos. Y la senadora Esmeralda Hernández comentó: lo de Luis Carlos Vélez no es periodismo, es ignorancia camuflada tras un micrófono, que cree que comparar a una persona con un animal es un insulto. Ante la falta de argumentos no le queda más que atacar a Wally y los medios alternativos con descalificaciones personales. Me dicen Wally, mi abrazo y respaldo siempre. Total rechazo. Para invitarlo entonces a que me explique lo siguiente. Pedí en Puerto Tejada al señor Ardila Lule, gran empresario de Colombia y dueño de RCN, que precisamente permitiera al pueblo del Valle y del Cauca explorar si en esas tierras fértiles que hoy solo producen caña de azúcar y etanol, azúcar que solo sirve para enfermar a la sociedad colombiana y envenenarla. Para muchos estas declaraciones significaron expropiar a algunos empresarios del país. Para muchos no, para ustedes, porque el dueño de esta cadena es precisamente el dueño de sus cultivos. Sí. Y hay que aclararlo por ética periodística. Sí. Hay dos temas que uno es, el primero, pedirle al dueño de esta emisora, sí, que nos permita comprar. Y esas son las palabras exactas. Pedir no es expropiar. El Estado, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es un gran comprador en el mercado. Y también con el respeto que me merece el propietario de la emisora, pero considero que el consumo de gaseosa está afectando la salud pública en Colombia y especialmente la salud de la primera infancia. Doctor Petro, tenemos muchas... Veo si es para interceptarme la pregunta, y sé que los incomodo. Lleva 17 minutos, doctor Petro. No, pero ¿no le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? La pregunta que quiere hacer. Le estoy diciendo que esto no parte de que nos manden a hacer preguntas o no nos quieran hacer preguntas. Las preguntas las hacemos libremente como periodistas. Y yo le estoy respondiendo que eso no es lo que he dicho. Ah, ok. Lo que le respondí y le dije hace un momento es que por ética periodística, cuando ¿usted cree que por hacerle preguntas como esta no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística... No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Que por ética periodística, cada vez que en una información de cualquier tipo esté implícita el interés particular del propietario, del dueño, hay que hacérselo explícito a los oyentes. Vamos a leer una incoherente reseña titulada Germán Vargas, disidente de un mundo de élites. El solo título nos quiere dar a entender que Vargas Lleras es un detractor, opositor y oponente a las élites, pero con solo su apellido ya hace parte de ellas. Pero ¿por qué un señor de saco y corbata quiere desligarse de las élites? Pues en Colombia la mayoría de votantes no hacen parte de las élites, y al igual que muchos otros políticos, capturar esos votos significa convertirse en parte del pueblo, porque ¿quién no daría un voto por alguien que conozca nuestros problemas, que se ensucie los zapatos, que viva nuestras dificultades, que le importe la educación de nuestros hijos, que le guste nuestra comida, que nos escuchen, que nos entiendan y que se conviertan en la solución a todos nuestros problemas? Esta es una comida que apasiona. Y sabiendo que la clase alta en Colombia, según el DANE, solo representa el 2.8% de la población, es fácil deducir que los políticos deben convencer a la clase media, los vulnerables y aún más a los más pobres para poder tener muchos votos. El señor dice que no hace parte de las élites, pero es columnista en el medio del hombre más rico de Colombia, y su nombre representa un partido político que recibió aporte de las empresas más elitistas del país, como Colpatria, Valorem, empresa de los Santo Domingo, otra de las familias más ricas y poderosas de Colombia. También recibió aportes de bancos como Davivienda, de la corporación Manuelita, de Tecnoquímicas, de Postobón, de los Ardila Lule, otro de los emporios más poderosos de Colombia. Díganos con qué cara este señor nos dice que no es de la élite, pero para recibirles la plata, ahí sí
hace parte de ellos. Y continuando con su humilde artículo, el señor nos cuenta que cuando era un niño le demostró a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, el por qué algún día lo sucedería en el trono presidencial. Qué gran muestra de humildad. Sin embargo, el señor no alcanzó ni siquiera una tercera parte de los votos de Fajardo. Y miren esto, aunque en el artículo dice que su familia tiene un papel protagónico en el poder desde tiempos coloniales, que su abuelo fue un hombre con peso histórico, que era reconocido más allá de las fronteras, que también es descendiente de una de las mentes más brillantes de la Revolución Gloriosa, y que su padre fue el último de los cachacos con gran peso en la sociedad colombiana. Él dice que esa cuna de oro no le importó y que decidió labrar su propio proyecto desde la disidencia del poder. Pero como ya explicamos, si así fuera, no trabajara para el hombre más rico del país, ni le recibiera las donaciones a las familias más poderosas de Colombia. El artículo también menciona que es una persona amable, aunque ya sabemos que su forma de ser amable no es tan amable que digamos. Lo peor es que en el artículo justifican el coscorrón, diciendo que es una manifestación de pedagogía, y aún peor es que el acto, según el artículo, lo consolidó en un sector en el que la cantaleta, el grito, la correa y los coscorrones tienen su efecto de pedagogía, bronca en la solución de los conflictos. Vaya forma de solucionar los problemas. Y aunque el artículo nos cuente que Vargas Lleras encarnaba la lucha contra la guerrilla, la corrupción y las mafias, la realidad es que el señor está tan necesitado de poder que se quedó en un partido donde 7 de sus congresistas tenían vínculos con el paramilitarismo y terminaron en prisión. Pues bien, este señor dijo que había duda de que haya elecciones en el 2026. Falta que el año entrante el gobierno tome el control de la Corte Constitucional y ahí todo se habrá perdido. Y para eso es muy importante lo que ocurra con la elección del Procurador General de la Nación. Si el gobierno se hace a la Procuraduría General de la Nación, muy probablemente eso conducirá a que en el 2025 el gobierno ya tenga una mayoría en la Corte Constitucional, y eso sí le permitiría hacer cualquier cosa, decretar una emergencia económica, echar un decretazo, de manera que yo no estoy tan cierto de que tengamos el camino despejado para tener unas elecciones en el 2026 democráticas. Por lo que Wilson Arias le respondió: el señor Germán Vargas nació en una familia que vivía de recursos públicos, ha vivido de recursos públicos y quiere seguir viviendo de recursos públicos. Le preocupa su dinastía, no el país. Germán Vargas Lleras acaba de decir que está muy preocupado por la independencia de los poderes y de los recursos públicos en Colombia. ¿Y quién es Germán Vargas Lleras? Empecemos por decir que es el nieto de Carlos Lleras, ministro, congresista, contralor y presidente de Colombia en 1966. El mismo Germán Vargas Lleras cuenta cómo su infancia transcurrió en la casa de Nariño. El padre de Vargas Lleras fue Germán Vargas Espinosa, un banquero, político y notario. El hermano de Vargas Lleras es Enrique Vargas Lleras, asesor de Saludcop y de la junta directiva de la nueva EPS, mientras miles de millones eran despilfarrados. Vargas Lleras fue ministro de Justicia en 2010, de Vivienda en 2012, vicepresidente en 2014, sumado a que durante 14 años fue congresista. Haberle pegado a uno de sus escoltas fue la menor de sus violentas vergüenzas. Ha sido y es líder del partido Cambio Radical, uno de los partidos con más condenados por corrupción en Colombia, y uno de sus amigos acaba de ser ternado para Procurador General de la Nación. ¿Cuál es su preocupación por la independencia y los recursos públicos? Nació en una familia que vivía de los recursos públicos, ha vivido de los recursos públicos, ha visto la pérdida de recursos públicos y quiere seguir viviendo de recursos públicos.